resumen de lecturas del año, o sea, poco más voy a leer de aquí a que se acabe el 2021 y quería hacer este vídeo antes del top de lecturas que será la semana que viene, por cierto. Lo voy a subir como siempre el jueves a las 4 de la tarde, hora española, pero voy a subirlo en riguroso directo que no es directo. Voy a programarlo para que podamos comentarlo en directo. A ver si adivináis cuáles son los 10 mejores libros que he leído este año, porque ni yo lo sabía. Cuando me puse a hacer la lista ha sido un poco infernal llegar a 10 libros. Pero bueno, hoy vamos a hablar de estos libros que no os he comentado todavía, que me han gustado muchísimo, la verdad, que son una serie de libros que he disfrutado un montón. Unos más y otros menos, pero es que hay uno que ya os digo que va a estar en el top segurísimo, por lo menos uno. Y vamos a empezar con Fronteras del Infinito de Lois McMaster Bujold. Este es el libro número 7 de la saga Vorkosigan, que es una saga de ciencia ficción que llevo leyendo ya desde hace bastante tiempo. Y os tengo que decir que cada vez la disfruto más. O sea, es verdad que esta saga, los dos primeros libros, siempre estarán en mi top, porque fueron dos libros que me gustaron muchísimo, pero este libro me ha gustado casi al nivel de aquellos dos, y es sorprendente porque este es un libro de 3 relatos, ni siquiera es una novela larga, y yo los relatos suelo tener mis más y mis menos con ellos, pero me han encantado los 3 relatos, los he vivido muchísimo, y lo que es mejor, por fin me siento como fan a tope de Miles Vorkosigan, que es el protagonista del que llevamos leyendo desde el tercer libro de la saga, porque los dos primeros están protagonizados por sus padres, que son los mejores personajes que hay sobre la faz de la Tierra, y su hijo a mí no me gustaba a su nivel, pero ya estamos en el punto en el que ya soy fan, ya soy muy fan. Cada vez me gusta más el personaje y estoy deseando avanzar. Estos libros, dentro de que son libros sobre todo entretenidos, y aunque esté dentro de la ópera espacial, de la ciencia ficción, y podéis pensar que igual es demasiado intenso, para nada, son libros muy ligeros, y para mí el género que encaja mejor con ellos es las aventuras. A pesar de eso, tiene un punto de profundidad que llama la atención. Lo ves desde el primer libro, ¿no? Que parece algo muy ligerito, muy sencillo, pero de repente se mete con temas muy intensos, como, yo que sé, la depresión. Aquí habla de casos de infanticidios que hay en estas regiones de Barrayar, Barrayar, quiero más libros ambientados en Barrayar, os digo, porque a mí ese planeta, que es una mezcla de la Rusia imperial, no sé, la Edad Media, yo que sé, tienes una mezcla de cosas ahí que me encanta. Que son libros que te lo pasas genial, que te los bebes, que simplemente pues para pasar un buen rato son ideales, pero que para mí tienen ese puntito de reflexión que los hace maravillosos. Otro libro que he leído hace poquito es Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Lo leí justamente antes de que falleciera la autora, que fue como bastante shock. La verdad, lo leímos en mi aquelarre, en mi Patreon. Y es una lectura que tengo que decir que no gustó mucho en mi Patreon. Es de estos libros que yo creo que todos tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero yo personalmente, para mí fue un libro que según pasa el tiempo me gusta más. Le di 3 estrellas, que para mí estuvo bien, pero tampoco me entusiasmó. Hay cosas que me gustaron, cosas que no, pero la historia en sí me pareció muy interesante. Yo de esta autora ya había leído el primer libro de la saga de las brujas y también había tenido mis más y mis menos. Este quizá me gustó un poquito más, aunque aquel me gustó más la ambientación, pero he disfrutado mucho descubriendo la vida de estos vampiros a lo largo de los siglos y de cómo te va mostrando la autora ese ambiente tan decadente, esa Nueva Orleans, que yo creo que es lo que más me gusta siempre de sus obras, cómo describe Nueva Orleans. Y bueno, en este caso también vamos hacia París, vamos moviéndonos por diferentes puntos con esa visión de Luis, que es un personaje bastante plomizo, porque es cierto que para mí lo peor del libro es su protagonista, porque es muy depresivo, está muy con el rollo del bien y el mal. Es un vampiro bastante atípico y entiendo que es un personaje interesante precisamente por ese punto de vista que nos da, pero para mí resultó un poquito excesivo. Al final estaba ya en plan, venga Luis, o sea, déjame en paz ya con tus movidas mentales. Pero bueno, a pesar de Luis, a mí el libro me gustó. Tiene personajes secundarios maravillosos como Claudia, un personaje inolvidable, y Lestat, que es otro personaje que me ha gustado muchísimo, y desde luego voy a leer el segundo libro de la saga y creo que leeré el tercero también para cerrar un poco esa trilogía, aunque sé que es una saga más larga. Al menos esos 2 más los quiero leer. Y bueno, os lo recomiendo, me parece una lectura perfecta para Halloween, por ejemplo. La veo como muy apta para esos momentos que quieres algo más oscurillo,
que no da miedo, pero tiene ese rollo totalmente gótico y decadente. Si os apetece algo así, creo que os puede gustar. Y me gustaría volver a ver la peli, porque la peli la vi, no sé, hace 200 millones de años y en su día me encantó, pero ahora después de leer el libro no sé qué pensaría. Otro libro que leí y que tengo que deciros que me ha enamorado hasta puntos insospechados, y eso que yo ya iba con el hype por las nubes, Piranesi, de Susanna Clarke. Ya sabéis que Susanna Clarke me encanta, me gusta muchísimo porque soy muy fan de Jonathan Strange y el señor Norrell. ¿Qué pasa? Que esta autora saca un libro cada 10 años aproximadamente, entonces claro, tú te vas generando un hype a lo largo de estos últimos 10 años. El mío ha ido creciendo exponencialmente y cuando por fin ha salido este libro yo ya estaba que explotaba, vamos. Y qué sorpresa me he llevado con él porque, a ver, para mí no tiene mucho que ver en el sentido de que lo que nos da con Jonathan Strange y el señor Norrell es una historia como muy compleja a lo largo del tiempo, tiene ese rollo un poco histórico, está llena de meta historia dentro de sí misma. Y en cambio Piranesi formalmente es completamente distinta, es una historia bastante breve, como veis, que además tiene su punto fuerte no en la trama, no en lo que ocurre, sino en cómo lo cuenta, porque para mí este libro es cómo consiguió envolverme, cómo consiguió atraparme, sentirme como el protagonista, sentirme en ese mundo fascinante que no sabes dónde está ni por qué, en esa inocencia que tiene el personaje, que olvida constantemente cosas. Es que hacía tiempo que no me pasaba eso de zambullirme en una historia sin saber lo que me va a contar, pero disfrutar de las palabras, de cómo está escrito, de eso, dejarte llevar completamente. Tampoco os quiero decir mucho de la sinopsis porque yo creo que pierde la gracia, son estos libros breves que es mejor meterte sin saber mucho, pero bueno, la historia comienza con un personaje que está perdido en este mundo que es como una especie de laberinto gigante en el que hay una especie de océano de por medio, lleno de ruinas, de, no sé, de figuras antiguas por ahí perdidas, y él está completamente solo, exceptuando a el otro, que es una figura que ve de vez en cuando y que parece esconderle muchas cosas. En fin, lo dicho, yo sé que hay gente que igual luego lo que es la resolución de la historia le decepcionó o que la trama en sí no acabó de atraparle. Yo desde la primera a la última página estuve entregada, devoré el libro, me lo leí en súper pocos días, no sé si en 2 o 3 días. Lo disfruté muchísimo y además tuve algo que hacía también mucho que no me pasaba y es terminarlo y querer volver a empezar automáticamente. De hecho, me leí la primera página nada más que terminé la última. Porque de verdad, qué manera tiene de escribir Susanna Clarke, maravilloso. Un libro que recomiendo con los ojos cerrados a todo el mundo, que me fascinó, que me gustó muchísimo, de verdad que fan a muerte. Y ahora vamos con un libro que me pasó algo muy distinto, El legado de las diosas de Katerina Tukova. Este es un libro que terminé ya hace unas semanas y os aseguro que todavía no tengo ni idea qué pensar de él. O sea, os lo digo de verdad, es un libro que me ha sorprendido tanto, no sé si para bien o para mal, todavía no lo tengo claro, pero es un libro que si buscáis que os sorprenda, os aseguro que lo va a conseguir. Esta fue una novela que agradezco infinito haberla leído con Chris de Sonema Books, que por cierto os dejo su canal arriba, espero acordarme, porque ha vuelto a subir vídeos y tenemos que aplaudir todos mucho. Pero bueno, el caso, este libro estuvo muy bien leerlo comentándolo, porque tiene al final más de thriller, más de intriga, más de misterio que lo que yo pensaba que iba a tener. Yo pensaba que iba a ser un libro ambientado en los Cárpatos Blancos, que habla de estas mujeres a lo largo de diferentes generaciones, que son una especie de brujas, de curanderas, que pues van por los pueblos ayudando a los vecinos, y todo está contado desde el punto de vista de Dora, que es la última de la estirpe y bueno, que va a ir poco a poco descubriendo cómo fueron sus antepasados. Eso lo que yo me hacía en la cabeza es que íbamos a ver una especie de saga familiar con mucho folclore, con mucha magia y no va por ahí para nada. O sea, la historia es, ya os digo, una historia de una investigación que hace Dora intentando ir hacia atrás y sobre todo descubrir la historia de su tía y, bueno, de su tía. Principalmente de su tía, aparece por allí su madre y alguna tía más y su abuela, pero principalmente es la historia de su tía que pues sufrió durante, bueno, pues la primera mitad del siglo XX, primero la llegada de los nazis y después de los comunistas y cómo eso afectó a su vida completamente. Claro, a través de esta investigación vamos a ir leyendo una serie de informes que la protagonista va rescatando y va encontrando y nos van a aparecer en el libro tal cual, y para mí el problema es que esos informes se hacen muy repetitivos y muy cansinos y hubo un momento en el que Chris y yo estábamos de los informes hasta aquí en plan, pero
yo quiero saber más de las diosas, de estas curanderas, de estas brujas, no quiero tanto informe. Y es verdad que según avanzas conoces un poco más de estos personajes, pero está muy muy centrado en ese informe y en esa especie de maldición y esa investigación. Hacia el final tengo que deciros que hay un par de cosas que te dejan completamente loca. Y eso me encantó, porque a mí me gusta que me sorprendan. Pero yo que iba esperando como mucho más folclore y más esta historia de estas mujeres más intimistas, no va por ahí. Entonces yo os lo comento. ¿Me ha gustado? Sí, yo le he dado 3 estrellas, he sacado muchas cosas positivas de este libro, aunque hay cosas que, ya os digo, por ejemplo el tema de los informes me pareció como muy excesivo o se me hizo muy reiterativo. Pero es un libro que yo disfruté porque me sorprendió y me aportó otras cosas que no esperaba. Que eso también es positivo en los libros, que no te den exactamente lo que tú te esperas. Y bueno, el hecho de que siga dándole vueltas creo que es un punto muy positivo a su favor. Y ahora nos quedan 2 libros en inglés que he estado leyendo también últimamente. Uno es Witches of Lichford de Paul Corner. Este libro me encantó, me encantó. Es una novela corta y forma parte de una saga de novelas cortas. Creo que ya os hablé de él, que voy a leer ahora la segunda parte porque está ambientada en Navidad. Y es un libro que habla de 3 mujeres en las Cotswolds, en un pueblecillo inglés en medio de ninguna parte, que tiene ese punto súper cozy y al mismo tiempo siniestro. Para mí ha sido un libro que me ha recordado un poquito al rollo de Neil Gaiman, por ejemplo, o ese tipo de historias de Buffy cazavampiros o algo así. No sé si tiene sentido lo que digo, pero para mí es ese rollo y como yo soy muy fan de todo eso, pues lo he gozado muchísimo. Como os decía al principio, la historia está protagonizada por 3 brujas. Una es una señora de unos 60 y tantos años, que es la típica señora que está harta de todo, que es la única bruja realmente que es bruja conscientemente y lleva en el pueblo toda su vida. Y luego tenemos a una vicar, que es una mujer cura, que ya sabéis que en la iglesia anglicana esto está permitido, que por otro lado tiene ciertas dudas con la fe. Y finalmente la tercera protagonista, la tercera bruja, es una mujer que tiene una tienda de magia. Y es la típica pagana, principalmente, pero que tiene un misterio de su pasado. Bueno, pues las 3 van a tener que resolver el hecho de que un gran supermercado quiera poner su sucursal en medio de su pueblo y romper así las barreras que los separan de las hadas, de esos seres maléficos que están al otro lado, más allá de los bosques. Bueno, es una historia muy breve, muy sencilla, muy entretenida, que yo me he bebido, que me lo he pasado muy bien y que es muy sencilla de leer en inglés. La tenéis además en Kindle como a 3 euros, o sea que si queréis probar y os apetece algo entretenido de brujas y yo qué sé, con personajes chulos, porque a mí el hecho de que la protagonista sea una señora de 60 y tantos años de vuelta de todo ya me dio la vida, pues ahí queda mi recomendación. Y luego, por otro lado, otro libro que leí también muy breve en inglés es Snowspell, que también me sorprendió bastante, es de Stephanie Borges. Este es el típico libro ambientado en la época de la regencia con magia, como puede ser Jonathan Strange y el señor Norrell, aunque tiene bastante más de, no tanto histórico, sino un punto más de costumbres y tiene más de tema romántico, vamos a decir, como que el centro es un poco el romance, aunque por suerte, para mí, que no soy de romance así a muerte, no es la parte principal de la historia. Es una Inglaterra muy similar a la época de la regencia inglesa, con sus costumbres, con sus normas, pero en este caso las mujeres están destinadas a la política y los hombres a la magia. Y claro, en su caso, ella es una de las pocas que puede hacer magia y ha luchado toda su vida para llegar a esa posición, para que por culpa de una especie de conjuro ahora no puede utilizar la magia. Y toda la historia está ambientada en el solsticio de invierno, que es casi Navidad, con lo cual por eso me lo estuve leyendo yo por estas fechas, que tiene una ambientación muy invernal y muy chula. Va a asistir a uno de estos super mega banquetes de una familia de allí y se va a reencontrar con su ex prometido, entre otras personalidades, y juntos van a tener que resolver un gran problema también con las hadas que viven al otro lado y que les dejan que estén en esa zona porque pagan un peaje los magos para poder vivir en esa zona, y va a establecerse cierto conflicto diplomático. Bueno, es también una historia muy ligerita, muy sencilla, muy entretenida, con personajes así muy carismáticos. A mí me gustó porque tiene bastante diálogo así como chispeante, entretenido, tiene un inglés bastante sencillo, es muy fácil de seguir. Y también forma parte de una saga que desde luego seguiré leyendo más adelante. No me urge tanto como el de las brujas me gustó más,
pero es de estas lecturas feel good para mí, de magia, regencia, romance sencillo, que sin ser nada espectacular ni sorprendente, me hizo pasar muy buenos ratos. Ahora mismo lo que estoy leyendo es La espada de Fortru, que es el segundo libro de la trilogía esta de Marillier, que me tiene obsesionada, obsesionadísima. De verdad que estos libros son maravillosos, os los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya os contaré cuando avance con este libro, porque voy como por la página 200 de 700, o sea que tampoco quiero comentar mucho, pero estoy on fire con esta trilogía de Marillier, que la reediten ya porque es maravillosa. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Comentarme abajo en los comentarios si conocíais estos libros, si os interesan, si queréis leerlos. Y ya sabéis que si queréis apoyarme a mí y a mi editorial, podéis seguirme en mi Patreon, en mi Aquelarre. Y allí tenéis además un montón de contenido extra, como el super reto navideño que estamos haciendo ahora, que lo estamos viviendo muy locamente. Y pues nada más, como siempre, muchísimas gracias por todos los comentarios, los me gustas, por compartir el contenido, que de verdad que es muy importante. Que muy felices fiestas, que espero que disfrutéis mucho de estas navidades y que lo paséis muy bien en Nochebuena y en Navidad. Y que nos vemos la semana que viene, como ya sabéis, el jueves con un nuevo vídeo. ¡Adiós!